Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice Pablo: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero, hermanos, hermanas, tratar acerca del desarrollo de la salvación. La mayoría de nosotros, y no es que todos aquí los presentes, somos salvos. Y quiero que veamos 4 cosas acerca del desarrollo de la salvación en esta mañana. Aquí en el versículo 12 dice el apóstol Pablo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Es rico para quiénes? Para con todos los que ¿qué? Le invocan. La verdad, hermanos, aquí Dios, en este versículo 12, Dios se presenta como un Dios rico que quiere enriquecernos. Acuérdese las palabras de Dios cuando dijo: mía es la plata, mío es el oro, dijo Jehová de los ejércitos. En el versículo 13 el apóstol Pablo menciona: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí hay un plan de salvación sencillo. Para dejar todo lo que se posee en este plan, basta usar la palabra todo. Todo. Así es el testamento de Dios, hermanos. Todo aquel que quiere decir usted, quiere decir que yo, todos podemos tener, hermanos, lo que Dios está ofreciendo. Aquí no hay inseguridades de tal vez, quizá, probablemente, a lo mejor, posiblemente, etcétera, etcétera. No, hermanos, aquí dice: será salvo. Qué tremendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay 4 cosas aquí que tenemos que entender, hermanos, acerca del desarrollo de la salvación. Y la primera cosa aquí, hermanos y hermanas, tenemos que saber que no se puede invocar sin creer. Una persona no puede invocar el nombre del Señor sin creer en el Señor. Creer, hermanos, es la fe que necesitamos. Creer
hermanos, le salva a una persona. El no creer le condena al infierno. El que siente necesidad de invocarle debe de creer, hermanos. Y a propósito, hermanos, todo el mundo está en gran necesidad. Lo más triste es que creen, pero creen en la persona equivocada, creen en el lugar equivocado, creen al mensaje equivocado. El que siente necesidad de invocarle debe de creer en él. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie clama por ser salvo sin antes no descubre que está perdido. Mire, cada persona debe de descubrir primeramente su gran necesidad que tiene. Debe de saber y entender y descubrir que está perdido. Y de esa forma, hermanos, va a clamar al Señor. Mire, hermanos y hermanas, tal vez podemos tener poca fe, pero en la gran salvación seguramente esa fe aumentará. La fe aumenta cuando somos salvos, hermanos. El favor de Dios no se mide por cantidad, sino por calidad. Mucha fe puede ser que le haga a usted feliz, pero hermanos, pero no más salvo. Usted es salvo por la fe en Cristo, solamente, no por lo que usted es, no por lo que usted ha hecho, pero por su fe en el Señor es que somos salvos. Dijo el Señor Jesucristo allá en Marcos capítulo 5, la Biblia enseña, hermanos, cuando Jesús caminaba por las calles, se le acercó una mujer que tenía 12 años batallando con una enfermedad de flujo de sangre. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Marcos capítulo 5, que ella había gastado todo su sustento en doctores, en médicos. Nadie había podido hecho nada por ella. Y ella, hermanos, se dio cuenta que el Señor Jesús caminaba con las multitudes ahí enseñando y predicando la palabra de Dios. Y ella, hermanos, decía así, ahí en el versículo 28 de Marcos capítulo 5, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque si tocare, decía así, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Sí, hermanos, a lo mejor había poquitita fe, pero sabía que una vez salva, esa fe aumentaría. La fe aumenta de acuerdo, hermanos, a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero, hermanos, no se puede invocar sin creer. Tenemos que creer, hermanos, en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer en su salvación. Tenemos que creer en su poder. Tenemos que creer en su misericordia que Él tiene hacia nosotros. No se puede invocar sin creer. Dice aquí el versículo 14, Pablo menciona ahí en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no puede ser salva por su cuenta. La iglesia no puede salvar a nadie. La religión no puede salvar a nadie, solamente Cristo. Pero ¿sabe qué? El requisito es creer para que puedan invocar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. En el mismo versículo 14, no solamente nos dice Pablo que no se puede invocar sin creer, pero nos dice ahí en la segunda parte del versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, que es una secuencia que al final de cuentas, hermanos, se encierra que tenemos, primeramente, si vamos a invocar, pues tenemos que creer, pero para creer tenemos que oír. ¿Oír qué, pastor? El Evangelio. Oír el Evangelio de Jesucristo, oír las buenas nuevas de salvación, oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 17 decía Pablo aquí en el capítulo 10 de Romanos, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. No oír chismes, pero oír la palabra de Dios. No oír las malas noticias de todos los días, pero oír la palabra de Dios. No se puede creer sin oír, hermanos. ¿Cómo la gente en el mundo va a invocar sin creer? ¿Cómo la gente en el mundo va a creer sin oír? Es imposible, hermanos. El oír la palabra de Dios, decía Isaías 55, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Dios ahí en Isaías dice, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero cuántas veces la Biblia nos enseña que hay que oír la palabra de Dios, oír el mensaje, oír, hermanos, la predicación. No se puede creer sin oír. Hermanos, si ustedes y yo hemos creído la palabra de Dios, es porque la hemos oído, ¿sí o no? Imagínense tanta gente que no ha creído. ¿Por qué? Porque no ha oído la palabra de Dios, o no se da el tiempo para oír la palabra de Dios. La verdad, hermanos, hermanas, algunos creen muchas veces lo que la iglesia dice, pero no lo que la palabra de Dios dice. Y la iglesia es la gente, hermanos. Es el grupo de creyentes. Y a veces la iglesia cree lo que el hombre dice. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así que no se puede invocar sin creer, hermanos. Mucho menos se puede creer sin oír. Esto del oír, hermanos, es clave en la vida del creyente. Oír la palabra de Dios, el tener oídos atentos al mensaje, tener oídos atentos, hermanos, al consejo de Dios, tener oídos atentos a las buenas nuevas de salvación, a la verdad, escuchar la verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego en el versículo 11 nuevamente se repite la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego en el versículo 17 lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego el versículo 29 se repite la misma frase una y otra y otra y otra vez, diciéndonos lo importante que es oír la palabra de Dios para creer. Si no oímos, no le creemos al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, hablando en general.
Yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, ¿en verdad oye? ¿Oye lo que el Espíritu Santo a través de su palabra, a través del predicador, oye lo que dice la palabra de Dios? ¿O viene nada más a perder el tiempo? ¿O viene nada más a salir ahí de la rutina de casa? ¿O viene nada más a saludar a los hermanos? ¿O viene nada más a ver de qué se trata ahí la reunión? Hay gente que está sentada en las bancas, hermanos, que no oye, no presta atención a la palabra de Dios. Por eso no creen cuando Dios dice alguna verdad en su palabra, cuando Dios dice o promete algo para nosotros. Yo no creo eso. Yo no creo que Dios me cuide en este tiempo de enfermedad, de pandemia en el mundo. Yo no creo que Dios me proteja, yo no creo que Dios me supla, yo no creo. No creen porque no han oído. Y tenemos gente desanimada, tenemos gente, hermanos, indiferente al servicio de la iglesia porque no han oído, han dejado de oír la palabra de Dios, han dejado de oír predicación. ¿Y cuánto daño hace eso? Se enfría, hermano. ¿Cómo invocarán sin creer? No puede una persona invocar al Señor por alguna necesidad, por algún problema, por algún agradecimiento, por lo que sea. No puede invocar sin creer. Ahora, no pueden creer sin oír. No pueden. Quisieran, pero no pueden. Como le decía, algunos creen lo que la iglesia cree. Y la iglesia cree lo que ellos creen. Todo camino conduce a Roma, pero hay un camino al cielo nada más, hermanos. Tenemos que creer eso. Pero para creer es necesario oír la palabra de Dios. El oír va a ser la diferencia en nuestras vidas. Hermanos, lo que estoy diciendo esta mañana es que es bien indispensable no solamente que la verdad sea vista. La gente tiene que ver la verdad en usted. Pero también la verdad no solamente tiene que ser vista, pero la verdad tiene que ser conocida. Hacerla conocer. Ahora que yo he visto la verdad y conozco la verdad, hermano, yo quiero que otros vean la verdad y conozcan la verdad, pero también la verdad tiene que ser oída. El mensaje de predicación, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, tiene que ser no solamente visto, tiene que ser, hermanos, conocido, pero también la verdad tiene que ser oída. No es suficiente, hermanos, que personas digan, no, ya he visto la verdad, o conozco la verdad. No, hermanos, es fundamental e indispensable oír la verdad. Oír la verdad. Por eso dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? A veces es fácil de oír la mentira y la crees así. ¿Sí o no? Escuchas por ahí, murió fulano de tal, X señor por ahí. Lo oíste en la noticia y lo crees inmediatamente.
sin que te conste que sucedió o no sucedió. Simplemente murieron 8 allá en Michoacán, una emboscada, murieron 8. ¿Y lo crees? ¿Crees que 8 están tirados ahí? Pero alguien se para y te predica la Biblia y batallas para creerla. Crees al chisme, crees a las noticias, crees lo que te dicen, crees lo que oyes. Pero cuando oyes palabra de Dios, ¿será cierto eso? Dice Pablo que no podemos creer sin oír, hermanos. ¿Cómo al informarnos de una gran noticia creemos la noticia, pero oímos de Cristo? ¿Será? ¿Es cierto lo que me estás diciendo? ¿Que hay un cielo? ¿Que hay un infierno? ¿Que Cristo es la solución? ¿A poco es cierto eso? ¿Que nada más pedirle a Él que te salve y ya con pedirle ya te salva? Hay gente que, hermanos, no cree porque no ha oído. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, no se puede invocar sin creer. Número 1. Número 2. No se puede creer sin oír. Y número 3. No se puede oír sin predicadores. Mire, el versículo 14, la tercera parte, dice: ¿y cómo creerán? Primeramente dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice al final: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, el Evangelio, la verdad, hermanos, no sería predicado por medios sobrenaturales. No van a bajar ángeles del cielo y te van a predicar el Evangelio. No. Tiene que ser a través de los predicadores. Hay gente esperando que baje, no sé, alguien del cielo para hacer caso. Luego está el predicador ahí y la gente lo menosprecia, la gente lo ignora, la gente lo tiene como loco, como exagerado. ¿Qué se cree ese que está ahí? Pues dice la palabra de Dios, hermanos: ¿cómo irán sin el predicador? El Evangelio no sería predicado, hermanos, por medios sobrenaturales. Dios nos ha hablado, hermanos, a través de la creación. Tú ves la creación y puedes darte cuenta que Dios te está hablando. Dios te ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha hablado a través del Espíritu Santo. Dios nos ha hablado a través de sus profetas. Dios nos ha hablado a través de sus apóstoles. Dios nos ha hablado a través del testimonio de muchos cristianos. Y entre esos testimonios está el testimonio del pastor. Y Dios te está hablando a través de eso. Te está hablando a través de su palabra. Y te está hablando a través de la creación. Y a través de tantas y tantas cosas. Pero aún así, no oímos. Y si no oímos, no hemos creído. Y si no creemos, hermanos, es porque no hemos invocado, porque no hemos creído. Así de sencillo.
¿Sabe? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado, escúcheme bien, estoy hablando, hermanos, que no se puede oír sin predicadores. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No dice aquí cómo irá sin un gran teólogo, sino cómo irá. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No necesitamos teólogos, necesitamos predicadores. No necesitamos filósofos, necesitamos predicadores. No necesitamos intelectuales, necesitamos predicadores. Predicadores que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Oiga la gente o dejen de oír. Predicadores fieles que se paren sin temor a predicar la verdad, sin temor a la crítica, sin temor a la persecución, sin temor al que le dé la espalda. Predicadores. ¿Cómo irán? Dijo Pablo, sin haber quien les predique. Hace falta personas que testifiquen de Cristo y que prediquen el Evangelio, hermanos. Predicar y testificar de Cristo es decir, cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. Usted no necesita ser un teólogo para eso. Usted no necesita ser un filósofo sobresaliente para decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho en su vida. Eso es predicar, hermanos. Predicar el Evangelio, testificar de Él. Decir, el Señor me rescató, el Señor me cambió, el Señor ha hecho milagros en mi vida. Ya no soy lo que era antes, y así lo que Él ha hecho por mí, te puede hacer también en tu vida. Eso es, hermano, la predicación. No se puede oír, hermano, sin la predicación de la palabra de Dios. Allá en Lucas capítulo 16, versículo 31, tenemos la historia del hombre rico y Lázaro. Abraham le dijo a ese hombre rico que despertó en las llamas del infierno. Le dijo a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen, le dice el hombre rico, tengo 5 hermanos, por favor envía a Lázaro para que venga y refresque su dedo, ponga su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero también le dijo, quiero que Lázaro vaya, mis hermanos, tengo 5 de ellos que necesitan oír de la palabra de Dios, envíalo. Y Abraham le dice al hombre
si no oyeren a Moisés y a los profetas, hablando de la palabra de Dios, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuánta gente dice, ay, pues, si yo veo eso, si no lo veo, no lo creo? Quieren ver para creer. Pero la verdad, hermanos, no solamente hay que ver, hay que conocer y hay que oír también. Dije número 1, hermanos, no se puede invocar sin creer, no se puede, aunque quiera. No se puede creer sin oír, no se puede, aunque crea, aunque quiera, perdón. Número 3, no se puede oír sin predicadores. Y número 4, hermanos, no se puede predicar sin ser enviados. Quien envía, hermanos, es nuestro Dios. Él te escoge, te salva, te prepara, te escoge, te entrena y te envía. Esa es la obra de Dios en el hombre. Te salva, te aparta, te salva, te perdona, te santifica, hace la obra en ti, te enseña, te entrena y te envía. Y dice aquí el pasaje de Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán? Así que no se puede predicar sin ser enviados, hermanos. El enviado escogido por Dios no puede predicar lo que quiera. Tiene que predicar lo que Dios manda. Hermano, desde que el Señor me llamó para ser un predicador, yo no predico lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento en mi corazón, no, hermanos. Yo predico la sana doctrina, yo predico palabra de Dios, yo predico lo que Dios dice en su palabra. Le guste a la gente o no le guste, quiera la gente oír o no quiera oír, lo acepten o lo rechacen, hermanos, como enviado de Dios, como escogido de Dios, como un pastor, hermano, yo tengo que predicar la palabra de quien me envió. Él me da su palabra. Y Él me da la sabiduría, el entendimiento y me prepara para predicar su palabra. Pero hermanos, aquel que ha sido enviado no puede predicar lo que quiere, sino lo que recibió del Señor. Si usted ha recibido algo de Dios, predíquelo. Ha recibido buenas cosas de Dios y ha hecho cosas grandes con usted Dios, dígalo. Grítelo, exclámelo, llévelo por todas partes, que la gente necesita oír palabra de Dios. Por eso le decía, es indispensable que la verdad sea vista, sí, que la gente vea a Cristo brillar en usted, que la verdad sea conocida, que usted sea conocido por su buen testimonio, pero sobre todo, hermanos, que la verdad sea oída de sus labios. Y vaya que habemos muchos que hemos sido salvos y estamos, la Biblia les llama a esos perros mudos, con todo el respeto que se merece. Sabemos la verdad, conocemos la verdad, estamos en la verdad, tenemos la verdad, pero no estamos predicando la verdad. Y la Biblia dice, perros mudos, que cuando debemos de decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas, nos quedamos callados. Vemos la necesidad y nos quedamos callados. Gente está desesperada queriendo escuchar de algo que le dé aliento, le dé ánimo,
pero nos quedamos callados. ¿Dónde están las cosas buenas y maravillosas que Dios nos ha dado, que estamos callados? Tenemos que decirle al mundo, hermanos, que somos salvos. Tenemos que decirle al mundo que hemos recibido de Dios tantas cosas buenas. Tenemos que decirle al mundo que hay esperanza. Si la hubo conmigo, va a haber para con ellos también. Hay esperanza en Cristo. Pero hermano, la gente está diciendo, hey, no oigo nada. No se puede invocar, hermanos, sin creer. Menos se puede creer sin oír. Y no se puede oír, hermanos, sin predicadores. Y no se puede predicar si el Señor no te envía. Hace falta hombres y mujeres, hermanos, que sientan el llamado de Dios para testificar, ganar almas y predicar su palabra. Pablo, él no predicó otra cosa, solamente lo que había recibido de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En el versículo 17 de Romanos 10 nos dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, ser enseñada, ser predicada. Señala ahí el camino normal para llegarse a Dios, hermanos, y es escuchando. El oír de la fe en la palabra de Dios constituye la clave, hermanos. Y le digo, en esta mañana, hermanos, el Evangelio no solo debe de creerse, pero también debe de obedecerse. Si yo le dijera a usted en esta mañana cuántos creen el Evangelio de Cristo, todos levantaríamos la mano, amén. Oh sí, pastor, yo creo lo que la Biblia dice acerca del Evangelio de Cristo. Hermanos, una noticia, buena noticia para usted. Usted debe de no solamente creer el Evangelio de Cristo, pero debe de obedecerle. Dice el versículo 16, Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Oh sí, a lo mejor escucharon y dijeron, es cierto, sí, yo lo creo, pero no lo obedecieron. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hasta hoy en día, hermanos, se ha anunciado, se ha proclamado el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta. ¿Quién? ¿Dónde están aquellos que dijeron, pastor, yo creo al Evangelio, pero no lo están obedeciendo? Dice el versículo 21. Termino. Pero acerca de Israel dice, todo el día, ¿qué dice? Estamos en Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Qué triste, hermanos, cuando Dios está con sus brazos extendidos
Pero nuestra rebeldía no nos deja ver esos brazos extendidos de Dios. Dice Isaías, con quebranto en su corazón y con lágrimas en sus ojos: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Todavía muchos predicadores nos preguntamos de veras: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio de Jesucristo, hermanos? Qué triste es que mucha gente no han visto las manos extendidas del Señor. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Ni aún así, hermanos, hemos visto los brazos extendidos de Dios por la rebeldía y la desobediencia que hay en nosotros. 4 cosas. No se puede invocar sin creer. Número 2, no se puede creer sin oír. Número 3, no se puede oír sin predicadores. Y número 4, no se puede predicar sin ser enviados de parte de Dios. Dios bendiga su palabra esta mañana, hermanos. Lo único que quiero es que usted se dé cuenta, hermanos, no es suficiente. No es suficiente, hermanos, ver o conocer o oír. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Ve al cielo y va a ver que todo el día el Señor tiene sus brazos extendidos, esperando por usted. Dios es bueno, hermanos. Nosotros somos los que le hemos fallado. Puestos de pie, vamos a orar. Cualquiera que sea su necesidad, hermano, ¿por qué no viene? Hermana, venga un ratito, arrodíllese. Si hay que pedir perdón a Dios por algún pecado de desobediencia, pídalo. Dios, los brazos del Señor están abiertos esperando por ti.